Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast, mi podcast, nuestro podcast Mentiras Naturales. En esta oportunidad, venimos acompañados, venimos recargados. Se trata de una nueva invitada, que para compartir de cierta forma todo lo que tiene que ver con la juventud indígena. Por eso tenemos aquí a María Soledad. María Soledad, bienvenida. Ella es una mujer joven indígena del pueblo Wayuu, quien estará compartiendo con nosotros este episodio, conversando un poco más sobre la juventud indígena. Bienvenida, María Soledad. Primero que nada saludar al programa Mentiras Naturales nuevamente por la invitación a participar en este importante programa. Para mí es un placer y un honor poderlos acompañar una vez más y poder hablar sobre los restos y desafíos de nuestra juventud indígena dentro de nuestro país. Muchas gracias por la invitación, Johnny. Fino, aquí estamos. Ya tú lo mencionaste. Vamos a hablar sobre, compartir un poco sobre las experiencias de la juventud indígena y como habitante, como pobladora de una comunidad indígena, queremos conversar contigo esos temas, ¿no? Ya hemos venido conversando en los episodios anteriores también, desafíos de la juventud, pero en este caso particular, la juventud indígena. Por eso tengo por aquí los apuntes, ¿verdad?, para compartir todas las experiencias. Con ello, los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales de canal de YouTube Ávila TV. Por ahí también podrán disfrutar de la primera temporada, porque en esta segunda temporada, estaremos compartiendo todos estos nuevos episodios. El canal de Instagram, @Ávila TV, suena por Instagram. El canal de Mentiras Naturales, ya tenemos nuestra red social propia por Instagram, @Mentiras Naturales, y por supuesto, @JohnnyFerrer07 por Instagram. ¿Y el tuyo, María? María Soledad González, Epieyu con W. Ahí está. Por ahí compartirán con nosotros sus inquietudes, sus aportes y todo lo demás. Sin más ni más, vamos a conversar sobre el tema que traemos para hoy. Nosotros hemos venido conversando, María, sobre que la juventud ahorita se encuentra en una situación de asedio en lo comunicacional, en lo cultural, todo ese abordaje que significa como desafío para nuestra juventud, cómo enfrentarlo. En el caso de la juventud indígena, cómo se vería afectado en lo cultural la juventud indígena. Bueno, ciertamente es un gran desafío para nuestra juventud indígena en estos nuevos tiempos de globalización, donde nos arropa la transculturización. Exacto. Y es allí donde entra el desafío de nuestra juventud, en mantener nuestras culturas, nuestros idiomas, nuestras tradiciones, nuestra identidad cultural como pueblos indígenas. Y reposa en la juventud indígena la mayor responsabilidad de defender ese legado cultural transmitido de generación en generación. Milenariamente nosotros hemos practicado nuestra cultura y la hemos mantenido viva. Y segura estoy que esta generación está más comprometida que nunca a seguirla manteniendo desde cada uno de los espacios, no solamente de nuestros territorios de origen, porque nuestra juventud indígena no solamente se encuentra en las comunidades en zonas fronterizas, sino que también se encuentra en las áreas urbanas. Pero así como nos encontramos también en las áreas urbanas, también defendemos nuestra identidad cultural, nuestras tradiciones, nuestros atuendos tradicionales que son parte de nuestra cultura, nuestro idioma materno que es transmitido de generación en generación, esas historias contadas por nuestras abuelas que cada día nos dejan enseñanzas, nos dejan moralejas, nos dejan valores, pero que tenemos nosotros el deber de seguirla manteniendo a pesar de la globalización, de la transculturización, de alguna manera de que asumimos elementos culturales que no son propios y utilizamos las redes sociales, que además es un elemento sumamente importante para los pueblos indígenas. Más bien lo que estamos haciendo y la juventud indígena es lo que está aprovechando ahorita las redes sociales para darle mayor fortalecimiento a la identidad cultural y que nos veamos en esas redes sociales y
vemos ese ejercicio no solamente en Venezuela, sino Claro. en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, y existe como esa conversación o ese intercambio con nuestros compañeros generacionales que, bueno, tienen esa misma lucha, pues, de seguir enalteciendo nuestra cultura a través de las redes sociales, a través de los diferentes espacios que se nos presentan. Pero ciertamente es un gran desafío. Claro, entiendo. Entonces, en ese caso, la juventud, por lo menos los jóvenes indígenas que se han venido, que se han desplazado, que se desplazan, pues, por lo menos desde las zonas fronterizas, desde esos pueblos hasta las zonas urbanas, ¿cómo sería o cómo pudiera ver en tu caso? Tú eres nativa de la ciudad de Caracas, vienes de tu pueblo, cómo fue esa transición desde hasta? Bueno, en mi caso, mis padres son del Zulia. Nosotros, realmente nuestro territorio ancestral es La Guajira, en el estado Zulia. Y ellos se vinieron muy jóvenes a Caracas. Y bueno, Ok. nosotros hicimos vida aquí, pero mantuvimos a través de la educación propia, porque la educación propia es esa formación que nosotros tenemos desde el hogar, desde la práctica de nuestra cultura, desde el fortalecimiento de nuestra identidad cultural con nuestros atuendos tradicionales. A pesar de que estemos en Caracas, a pesar de que Correcto. estemos en las ciudades, no podemos olvidar de donde nosotros venimos, porque es parte de nosotros, es nuestra esencia, es lo que somos, y tenemos que mantenerlo, defenderlo. Y bueno, en mi caso, pues yo desde pequeña siempre me vi atraída, siempre me gustó mi cultura, pues siempre me sentí identificada. Y a pesar de que, bueno, como todo, de repente también existen momentos en los que también existe la discriminación, a pesar de que hay una gran lucha contra la discriminación racial, contra la discriminación Sí. étnica, todavía hay discriminación en los colegios, en las escuelas, y sin embargo no importó eso, sino que hay algo que está dentro de uno, pues está dentro del mismo ser como indígena, que nos invita, que nos llama a seguir fortaleciendo nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras danzas, nuestras tradiciones, y es algo que muy bonito, es una bandera de lucha que nosotros llevamos. Y muchos jóvenes indígenas hoy, nosotros vemos cómo van y utilizan sus atuendos tradicionales, tienen esa curiosidad de hablar con los abuelos y preguntar para qué es nuestra cultura, por qué nuestra historia, de dónde nosotros venimos, y eso es gracias también a todos los procesos políticos que Claro. hemos vivido también en la actualidad. De reconocimiento. De reconocimiento, de reivindicación. Gracias también, hay un artículo que yo siempre lo traigo mucho a colación, es el artículo 9 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, Ok. que establece que los pueblos indígenas que estamos en las zonas urbanas tenemos los mismos derechos que los pueblos indígenas que estamos en nuestro territorio de origen. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que esté en la zona urbana tenemos los mismos derechos y también tenemos los mismos deberes de fortalecer. Que nos vean en el metro y estemos con nuestro atuendo tradicional, pues eso nos tiene que llenar de orgullo. Que nosotros vayamos a un centro comercial y estemos con nuestro atuendo tradicional y que no haya ese señalamiento, porque nosotros también tenemos que enseñar a nuestra sociedad que esta cultura, que es nuestra, que es la cultura de los pueblos indígenas, como raíz originaria de nuestros pueblos, es la raíz originaria de la venezolanidad, porque de allí viene la venezolanidad. Esta es la esencia de la venezolanidad, la cultura de los pueblos indígenas. Que también son conocidos como pueblos originarios, ¿no? Precisamente de ahí se origina, bueno, toda la sociedad que hoy somos. Solo que, bueno, en el tema de la invasión europea, ahí entramos ya en una mezcla, ¿no? Pero bueno, nuestros pueblos originarios son nuestros pueblos indígenas. Así Y tú es. mencionabas algo muy triste pero cierto, que es el tema de la discriminación que aún existe, de Sí. que nuestros niños y niñas, bueno, originarios de los pueblos indígenas, asistan a un colegio en la zona urbana y aún sean señalados o discriminados, o crean que aún que utilizando el término, tú eres indio, por decirlo de alguna forma, o tú eres indígena, eso es a veces lo usan y lo hemos visto de manera despectiva. O sea, no sé si hay algo que vaya, bueno, en contra de eso, de que existe ya una campaña actualmente que vaya en contra de eso, porque bueno, realmente
estamos siendo afectados desde el punto de vista, bueno, desde que un niño que vaya a la escuela y nada más porque tenga rasgos indígenas sea víctima de ese acoso, es complicado, ¿cierto? ¿Qué va a pensar ese niño luego cuando quiera crecer? Bueno, no va a querer ni siquiera hablar el idioma. Tenemos esa debilidad. Por cierto, dentro de uno de los temas sabemos que los pueblos indígenas son muchísimos y además cada uno tiene hasta un idioma particular. Pero en ese proceso yo quería saber, bueno, si tú como manejas alguna información sobre cómo prevalece aún el tema del idioma o si se ha ido perdiendo dentro de esas comunidades indígenas. Bueno, en Venezuela tenemos más de 40 pueblos indígenas en diferentes estados del país, en Amazonas, en Bolívar, en del Tamacuro, en Monagas, en Anzoátegui, en el Zulia, en Trujillo, en Mérida, y bueno, también están los otros estados que bueno, están en un proceso de autorreconocimiento de su pueblo, como el estado Nueva Esparta, como el estado Lara, como el estado Mérida, y bueno, los diferentes estados del país donde tenemos población indígena. Cada pueblo indígena tiene una cultura diferente. Uh-huh. Cada pueblo indígena tiene un idioma propio, ¿no? Y bueno, hay unas políticas reivindicativas, pero también de fortalecimiento del idioma materno, que es a través del Instituto Nacional de Idiomas, que está dentro del Ministerio de Educación. Está también la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, que está también adscrito al Ministerio de Educación. Y son espacios muy importantes que se generan también dentro de las escuelas, pues dentro de las instituciones educativas, para que nuestros niños y niñas indígenas desde muy pequeños, sobre todo en los territorios ancestrales, como el Zulia, Amazonas, Bolívar, del Tamacuro, fortalezcan el idioma materno, ¿no? Allí no solamente lo aprenden solamente los niños indígenas, sino también los niños criollos, también los niños alijuna, nosotros lo decimos en Guayunaiki. Y bueno, allí existe esa interculturalidad que consiste en ese intercambio de culturas, pues en ese reconocimiento de nuestras culturas originarias. Entonces, bueno, existe ese trabajo, pero más allá de eso, en cada pueblo indígena un gran desafío es seguir fortaleciendo el idioma materno desde muy pequeño. Por eso que es tanto el desafío en nuestra juventud indígena que rescate, fortalezca el idioma materno, porque es sumamente necesario para las próximas generaciones, para que las próximas generaciones también defiendan de alguna manera el idioma materno. Cuando hay un hablante del idioma materno, es parte de alguna manera de nuestros libros vivientes, pero cuando una persona deja de hablar el idioma materno, no conoce su cultura, no conoce sus tradiciones, es como restarle años de vida a cada pueblo indígena. Entonces, bueno, en Venezuela más de 40 pueblos indígenas, en casi 1 millón de indígenas, donde tenemos nosotros el desafío de seguir fortaleciendo. Hemos avanzado muchísimo. Hay pueblos indígenas que bueno han estado en la lucha, en el rescate o la recopilación de vocablos indígenas porque se habían perdido, resultados del mismo proceso de colonización desde la llegada de los españoles. Hubo mucha colonización, hubo mucho adoctrinamiento por parte de las instituciones religiosas católicas sobre todo, pero después de un proceso de reivindicación y gracias a esa resistencia, no solamente en el territorio, una resistencia indígena, sino también una resistencia cultural, muchos de nuestros pueblos indígenas mantuvieron pues su idioma materno, pero en la actualidad sí hay una gran pérdida, hay que decirlo, hay una gran pérdida del idioma materno y bueno, tenemos ese gran desafío de seguir fortaleciéndolo, de seguir protegiéndolo, pero de seguir también promoviendo que cada joven indígena, que cada niño y niña en cada escuela también hable el idioma materno. Yo conozco el caso de compañeros jóvenes que no hablaban Guayunaiki en el liceo y cuando entraron al liceo, gracias a los programas de educación intercultural bilingüe, de fortalecer el idioma materno en estas zonas fronterizas, en nuestros territorios ancestrales nuestros, hoy día hablan el idioma materno.
Y ellos me dicen, gracias a esos programas que están impartiendo en las escuelas, que es sumamente importante, hay que darle mayor visibilidad porque es un gran trabajo que se está haciendo y que no solamente lo aprenden, vuelvo y repito, los hermanos indígenas, sino también los hermanos no indígenas. Y es muy bonito cuando me dice a mí, aprendí el idioma materno y yo lo hablo, y habla con los abuelos y habla con las abuelas, porque es parte de la forma de cómo nosotros transmitimos a través de la oralidad nuestras historias. Como un elemento importante el tema del idioma dentro de una comunidad indígena para evitar de cierta forma la pérdida intergeneracional de las culturas, ¿no? Ahí es donde prevalece la importancia del idioma dentro de las comunidades indígenas. Yo creo que el esfuerzo que se está haciendo desde los entes de educación, en este caso el ministerio que tiene programas y proyectos en base a la permanencia y garantizar el tema del idioma, es bastante importante. Pero hay otros puntos dentro de lo cultural, dentro del idioma. También sabemos que los pueblos indígenas son ricos en conocimientos ancestrales de la medicina. Ustedes sé que sabemos pues que manejan muchísimo ese tema de la salud, de la medicina natural. ¿Qué nos puedes comentar de eso como puntos importantes sobre ese tema? Bueno, la medicina tradicional indígena es una práctica que realizamos en nuestras comunidades a través de la oralidad, gracias a nuestros abuelos, a nuestros padres también. Por lo menos mi mamá me ha enseñado mucho sobre la medicina tradicional. Yo conozco muchas plantas y de alguna manera cómo yo utilizo esas plantas para cualquier malestar. Exacto. Y ese conocimiento eso es desde el hogar, es parte de la educación propia. Todo lo que es el conocimiento sobre la medicina tradicional, sobre el idioma, sobre los valores, sobre las tradiciones de nuestro pueblo, es parte de nuestra educación propia desde que estamos pequeños, desde que estamos en el seno de nuestro hogar. Por eso que para nosotros, más allá de cualquier programa, es el fortalecimiento de la educación propia que nos garantiza a los pueblos indígenas seguir fortaleciendo este conocimiento. Por ejemplo, a nosotros desde cuando pasamos a una etapa de la niñez a la adultez, porque no pasamos por un proceso de adolescencia. En el caso del pueblo guayú, las mujeres guayú no pasamos por un proceso de adolescencia. Es difícil pues tener esa como visión de adolescencia o de juventud. Más sin embargo, pasamos de la niñez a la adultez. Y en ese proceso de la niñez a la adultez, nosotros pasamos por una serie de rituales, una serie de tradiciones, en una serie de transición, porque es una etapa que uno va cerrando y que pues uno se vuelve niña, se vuelve mujer. Un caso particular es que cuando tú tienes tu primera menstruación, en el caso de la mujer guayú, cuando tú tienes tu primera menstruación te cortan el cabello completamente. Eso es para que en este nuevo ciclo, como mujer guayú, pues tú tengas un cabello abundante, pero también entra el proceso de la formación, de los valores. Mi mamá hablaba mucho hay que tener mucha disciplina, esa es la palabra, disciplina. Entonces ese proceso se cierra y comienza un nuevo proceso en esa transición, pero eso va acompañado de una serie de ayunos, a una serie también de medicinas tradicionales que da tu abuela o tu madre en este caso, y tú tienes que probar. Y lo mismo, eso que practican contigo o que tú asumes, tú también tienes que transmitirlo a tus hijas. De generación en generación. Entonces cuando me pasó eso, me pasó aquí en Caracas,
yo llegué con el cabello corto al colegio, me recuerdo muy claramente, y todos me miraron, me decían, ¿qué te pasó? ¿Por qué viniste con el cabello corto? Y yo los miraba y yo les decía, bueno, porque es parte de mi cultura, para todos era muy extraño, para los muchachos que no son indígenas, pero es parte de nuestra cultura y es algo muy bonito y es parte de nuestra esencia y es algo que bueno, pues Claro. a nosotros nos llena de orgullo y siempre vamos a mantener y siempre vamos a defender. Ese como desafíos dentro de la juventud indígena, ¿no? Enfrentarse a esos métodos, pues, bueno, y dentro de las culturas eso es inevitable. Y lo otro, bueno, está el tema de la producción de alimentos también. Son ustedes, bueno, las comunidades indígenas abastecen, se autoabastecen por su propio alimento, ¿cierto? Eso ustedes de cierta forma no son los que van al mercado a comprar bueno, hacer mercado, pues, nada de eso, ¿no? Ustedes producen su mismo alimento, en el caso de los pueblos, en la zona fronteriza, ¿cierto? Es correcto. Hay un ejercicio muy interesante, ¿no? Que es importante reflejarlo, y es que en el caso nuestro, como pueblos originarios, mantenemos lo que es la producción colectiva, no es algo Ujú. individual. Cuando se produce, en el caso, por ejemplo, ayer hay pueblos indígenas como el pueblo Yanomami, Claro. o como el pueblo Guayú, el pueblo Pillaroa, hay pueblos indígenas del Amazonas, de Bolívar, hasta del Tamacuro, que la comunidad entera completa va al cultivo como tal. Ujú. Las mujeres luego van a la cosecha, pero es una producción colectiva y la cosecha es colectiva, porque no existe esa individualidad, porque individualmente no logramos nada. En cambio, todos juntos, en colectivo y unidos, podemos nosotros generar las condiciones para que no falte el alimento dentro de la comunidad. Es allí la importancia del trabajo unido, en colectivo y en familia. En el caso de los pueblos indígenas, nosotros nos vemos siempre como una gran familia. Más allá de vernos como una comunidad, nos vemos como una gran familia. Y nunca va a faltar que siempre veamos a otro hermano indígena y nos vamos a saludar porque nos vemos como una gran familia, independientemente del pueblo indígena al que pertenezcamos, claro, o independientemente al clan, en el caso del pueblo guayo, que nosotros pertenezcamos, pues porque somos indígenas, nos reconocemos y conocemos bien nuestra Y cultura. saben quién es, exacto. Pero, y me imagino, y este sistema, de cierta forma, estos métodos muy importantes, el trabajo en conjunto, el trabajo colectivo, se puede ver afectado en el tema ambiental cuando tenemos contaminación de aguas, productos de empresas, grandes empresas que generan contaminación ambiental, o la tala indiscriminada de árboles y afectaciones de terreno. Entonces, ¿a qué se enfrentará la juventud indígena en cuanto a ese tema de contaminación ambiental y tala de árboles, como desafío? Bueno, realmente es un gran desafío el que tenemos de enfrentar esos problemas que existen dentro de nuestras comunidades. La tala indiscriminada es una realidad en estados como Amazonas, como Bolívar, y ya existen como de alguna manera a lo interno esas discusiones, Okay. de alguna manera para enfrentar esa problemática como pueblo indígena, porque afecta directamente el territorio. El territorio para nosotros no es solamente donde nosotros vivimos, sino donde espiritualmente es donde reposan, pues, o donde nosotros nos vamos a ir nuevamente a reposar o vamos Exacto. a ir a descansar. Y en el caso de la contaminación de las aguas, lógicamente que ha sido una gran afectación desde hace muchísimo tiempo, que ha afectado de alguna manera la pervivencia en estos territorios. En el caso del estado del Tamacuro es bastante Claro. compleja la situación con el agua, pues, más sin embargo, bueno, se han logrado conseguir de alguna manera alternativas para poder mantenernos en el territorio, pero ciertamente son grandes desafíos y son grandes debates que tenemos que darle profundidad y donde seguramente la juventud indígena va a tener un papel fundamental para lograr combatir estos problemas tan graves y tan delicados que hay en nuestros territorios sagrados. Claro, bueno, yo sé que este tema es bastante interesante, nos gustaría quedarnos por una hora más, pero bueno, el tiempo de televisión es corto, como dirían por ahí, pero de verdad agradecerte, María Soledad,
por tu acompañamiento durante este episodio, por ayudarnos a informar todo este tema en cuanto a la juventud, los desafíos de la juventud indígena. Bueno, sin más, con ganas de seguir conversando, de seguir aclarando muchos temas importantes, pero bueno, tenemos que despedir este episodio y no sin antes recordarles nuestras redes sociales. A través del canal de YouTube de Ávila TV estaremos produciendo todos estos episodios, pero además también tenemos el canal de Instagram, en la cuenta de Instagram @Ávila TV suena, @mentirasnaturales, @JohnnyFerrer07, mi cuenta personal, y la de María Soledad, que es María Soledad González Epieyu. Agradeciendo a todos por su sintonía. Nos vemos en un próximo episodio y bueno, esperemos que esté Teresa por ahí. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.